Buenos días, Espíritu Santo. Dios le bendiga a mis amados de una manera muy, pero muy especial. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en vuestro corazón. Estoy por aquí porque quiero compartir una porción de la palabra con ustedes. Esto ha ministrado mi vida. La palabra del Señor es un océano. La palabra del Señor es nueva cada vez que la leemos. La palabra del Señor es viva y eficaz. No es como cualquier libro que usted lo lee y vuelve y lo lee y le va a dar el mismo contenido, el mismo resultado, porque son la misma palabra. Pero la Biblia es un libro vivo y eficaz, cuyo autor siempre está ahí para darnos una revelación nueva, una revelación fresca. Y yo estoy en la segunda carta que escribió Pablo a los Corintios. Aparentemente, después de la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, eh, exhortándole acerca de que tienen que dejar las contiendas, las divisiones, aquella iglesia que se conocía, que tenía fama por la inmoralidad sexual que había en ella, por los pleitos. Pablo fue ofendido por un hermano de esta iglesia y en su segunda carta Pablo le ofrece su perdón, que está dispuesto a perdonarlo y expresa su posición que Dios le había dado como apóstol y la libertad que él tenía para predicar la palabra. Y Pablo expresa su condición. Específicamente aquí vamos a leer en el capítulo 4, a la altura del versículo 7, dicen así en el nombre de Jesús. Preste atención. Pero tenemos en tesoro pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo siempre le dio la gloria a Dios, reconociendo que nosotros simplemente somos vasos de barro y que el tesoro que llevamos dentro al Espíritu Santo de Dios, pertenece a Dios y que la gloria siempre será de Dios. Dice el verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Pablo expresa su condición porque él estaba atribulado, tenía mucha persecución, pero en medio de todo lo que él vivía, él dice, atribulado sí, pero no angustiado. En apuro, Pablo se encontró muchas veces en apuro, en azotes, en cárceles, en huracanes, en tormenta, una víbora le picó. Pablo pasó muchas cosas, pero en medio de todo lo que él pasó, él decía, no estoy desesperado. Dice el versículo 9, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, que estaba siendo perseguido, claro, estaba siendo perseguido por los mismos judíos, los israelitas que querían matarlo por causa de lo que Dios había depositado en él, por causa de la predicación de Pablo, estaba siendo perseguido. Pero él especifica que él no estaba desamparado porque él sabía que el Dios que se le apareció cuando era Saulo, cuando todavía se llamaba Saulo, que perseguía a la iglesia, él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Que esa voz que él escuchó, que ese Dios que lo llamó a él, estaba con él donde quiera que él iba, en la cárcel, en la persecución, en la angustia, en todo lo que Pablo estaba pasando. Pablo tenía la certeza y la seguridad que el Dios que lo envió, ese Dios lo estaba respaldando. Aleluya. Y Pablo dice, estoy derribado. Puede que esté derribado, pero no estoy destruido. Aleluya. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo especifica de que donde quiera que Dios lo enviaba, él iba mostrando la muerte de Cristo. Pablo dejó de vivir él para vivir para Cristo. Pablo es el que dice, vivir es vivir, mas morir en Cristo es ganancia. Pablo tuvo que morir para ganarse. Ay, Dios mío. ¿Cuánto están dispuestos a morir al yo? A morir a los deseos, a morir a la concupiscencia de la carne, a morir a tus planes, a tu meta, para vivir para Él, para agradarlo a Él. Y vamos a dar un saltico al verso 17 que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Pablo, en medio de todo lo que vivía, a mí personalmente me encanta el ministerio de Pablo.
A mí me gusta la vida de Pablo, el cambio que Pablo dio, y esto nos da a entender a nosotros que no es como nosotros comencemos, sino como nosotros terminemos en el Evangelio, porque muchos comienzan bien, terminan mal, otros comienzan mal, terminan bien. A mí me encanta mucho la vida de Pedro también, me encanta mucho la vida de Pablo. Es Pablo quien le está diciendo a los corintios que la tribulación que él estaba viviendo era momentánea, que él no se estaba enfocando en la persecución, que él no se estaba enfocando en sus cadenas, que él no se enfocaba en los azotes, que él no se enfocaba en la persecución, que él no se enfocaba en las ofensas, que él no se enfocaba en aquellos que se levantaban en su contra por causa de la predicación del Evangelio, sino que él veía esa situación como momentánea. Él puso sus ojos, como dicen las escrituras, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo tenía su mirada más allá. Pablo estaba seguro, Pablo estaba convencido que esa persecución era momentánea, porque él no estaba viendo las cosas que él estaba pasando, los momentos que él estaba pasando. Él no lo estaba viendo como que estaba pasando algo grande. Para él era normal, porque él sentía gozo de que él también estaba pasando persecución porque él era un perseguidor. Mm, Recordemos que él era un perseguidor, él era quien perseguía a la iglesia, él participó en la muerte, él estaba ahí cuando mataron al diácono Esteban, él buscó cartas para perseguir a los cristianos, para buscarlo, para azotarlo. Entonces, él sabía que lo que él estaba viviendo era por causa de Cristo. Y por eso él se enfocaba y decía, es que esto es leve, lo que yo estoy viviendo es leve. Y dice, me gusta mucho, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Cuando nosotros como iglesia aprendamos a no mirar la tormenta. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro iba muy bien, Pedro salió excelente, admiro a Pedro. El único que salió de la barca fue Pedro y caminó sobre las aguas del mar, pero se enfocó en la tormenta. Se enfocó en la tormenta. Pedro era un excelente pescador y por ende tenía que ser un excelente nadador. Y Pedro no pudo nadar. Aleluya, mi alma adora la gloria del Señor. Pedro se hundió sabiendo nadar. Pedro conocía el mal. Pedro estaba acostumbrado a pecar. Muchas veces nosotros sabemos que lo que estamos viviendo son persecución por causa de la palabra. Sabemos que lo que estamos pasando, esos momentos de levantamiento, esos momentos de calumnia, esos momentos de persecución, esos momentos de azote, es por causa de Cristo. Y muchas veces nos turbamos como Pedro. Nos hundimos en medio de la tormenta y nos ahogamos y dejamos que entre la depresión, dejamos que entre la tristeza, dejamos que entren todos esos enemigos internos, esas voces negativas que vienen a contradecir la palabra de Dios. No seamos como Pedro en ese sentido de la palabra. No dejemos que la tormenta nos ahogue. No dejemos que la persecución nos derribe. No dejemos que la calumnia nos afecte. Nosotros somos lo que dejamos entrar o dejamos o ponemos un stop. Nosotros tenemos como una pared. Ponemos un stop a las ofensas, ponemos un stop a la tormenta, ponemos un stop a todo porque nosotros tenemos autoridad en Cristo Jesús. Dice que dentro de nosotros hay un tesoro y ese tesoro es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, no miremos el problema, no miremos la tormenta. Y créame usted que la que le está hablando sabe de tormenta, que la que le está hablando sabe de huracanes, que la que le está hablando sabe de repente fuerte de Dios, la que le está hablando a ustedes y dándole esta palabra hace menos de 2 meses que perdió a su esposo, 24 de diciembre, marcó mi vida, pero en medio de ese de repente que llegó a mi casa, en medio de ese huracán, de ese azote que llegó a mi casa, de esa tormenta inesperada que llegó a mi casa, yo sigo de pie porque Cristo está conmigo. Porque así como Pablo, yo puedo entender que aunque me encuentre angustiada, aunque me encuentre perseguida, aleluya, que aunque esté en apuro, no estoy desamparada y que Dios es Dios y que Dios sabe lo que hace. Yo quiero que tú le hables a esa tormenta que tú estás pasando.
Yo quiero que tú le hables a esos leones y le calle la boca a esos leones en el nombre de Jesús. Que nosotros podamos ver no las cosas que estamos mirando, sino las cosas que tenemos más allá, las cosas que tenemos al frente. Que no nos enfoquemos en las cosas que se ven, porque la tormenta es temporal, la tormenta va a pasar, la persecución va a pasar. Podemos preguntarle a Daniel, podemos preguntarle a Sadrach, Mesach y Abednego. No seamos como Moisés. De hecho, Pablo cita a Moisés en esta carta. Y Pablo dice que Moisés se ponía un velo. Y ya el rostro de Moisés dejó de resplandecer y aún así Moisés seguía con el velo. Tenemos que ser transparentes delante de Dios. Tenemos que ser como el agua. El Espíritu Santo es una persona que escucha, que tiene sentimiento, que aconseja, que guía, que instruye. No mirando las cosas que se ven, sino mirando las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Dios te bendiga de una manera muy, pero muy especial. Esta palabra es para ti. No mire tu tormenta. No te enfoque en lo que tú estás pasando actualmente. Mira más allá y no permita que nada, absolutamente nada, te pueda robar el gozo de la salvación. Escucha nuevamente, que estamos atribulados, la iglesia está atribulada en todo, mas no angustiada. No te angusties, que estamos en apuro. Sí, estamos en apuro, muchas veces estamos pasando por situaciones, por momentos que son de apuro, mas no podemos desesperarnos porque Él está con nosotros y Él nos va a dar la salida. Juntamente con cada tormenta viene una nube de gloria. Con cada persecución viene una nube de gloria. Pero si nos enfocamos en la tormenta, si nos enfocamos en la persecución, como Pedro, que se olvidó de la nube de gloria, que se olvidó de que quien estaba delante de él era Jesús, quien estaba delante de él era su maestro, quien estaba delante de él fue quien lo llamó. Pedro se enfocó solamente en la tormenta y se olvidó de que Jesús estaba ahí hasta que se estaba hundiendo. No esperemos que estemos hundiéndonos para poder clamar a Dios, para poder llamarlo. Si te sientes perseguida, atribulada, angustiada, derribada, comienza a llamar al que te llamó aquel día, al que te sacó de las tinieblas, al que te sacó de la oscuridad, al que lo dio todo por ti, al que te miró, al que sabía que tú le ibas a fallar, al que sabía que tú ibas a fallar y aún así te escogió. Porque Él no miró el presente ni el futuro para escogernos. Él simplemente nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Él conocía nuestras debilidades. Él sabía, Dios conoce todo de nosotros. Él fue que nos creó, fue que nos formó y aún así decidió elegirnos, aún así decidió llamarnos. Quita tu mirada de la tormenta, quita tu mirada del problema y enfócate en el Dios que te llamó. Dios te bendiga de una manera muy, pero muy especial. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en vuestros corazones. Pon tu mirada en Cristo, solamente en Él. Amén.